Mientras esperamos la incorporación de nuevos asistentes, quiero darle la bienvenida a este segundo módulo en actualización de radioterapia organizado por la Sociedad de Radioterapia del Perú. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a este segundo curso. Tenemos la oportunidad el día de hoy, sábado, 1 de agosto, de tener al doctor Kleiser Custodio Polar y el doctor Juan Carlos Pari Salas, quienes harán el desarrollo de este módulo de ginecología. El doctor Kleiser será el primer expositor. El doctor Kleiser Custodio es médico radiooncólogo, es ex residente INEM, es coordinador en la actualidad de la especialidad de radioterapia del Hospital Regional de Lambayeque y también es miembro del grupo de investigación de sarcomas y linfomas. Luego presentaré al doctor Juan Carlos Pari Salas, quien es médico también radiooncólogo, es jefe del Departamento de Oncología y Radioterapia del Hospital Goyeneche de Arequipa. Además es docente de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Católica de Santa María. Empezaremos entonces con el módulo número 2 de ginecología. Presentamos entonces y le doy la bienvenida al doctor Kleiser Custodio Polar. Adelante, por favor. Bien, buenas noches. Antes que nada, agradecer por la oportunidad para poder entablar esta reunión, esta revisión, con respecto a 3 ensayos que desde el punto de vista de nuestra especialidad de radioterapia es muy importante, sobre todo una patología tan frecuente como el cáncer de cervix. Sin mayor preámbulo, efectivamente vamos a tratar de ser lo más conciso y poder definitivamente comenzar hablando con un estudio muy interesante que es el PORTEC-3 Trials. Realmente el PORTEC-3 es hasta cierto punto una recopilación específicamente para lo que es cáncer de endometrio, sobre todo catalogándolo a los pacientes para carcinoma de alto riesgo, ¿no? Cabe recalcar que los altos riesgos hasta hace unos 3-4 años todavía había ambigüedad, hoy por hoy están bastante definidos. Definitivamente una de ellas es el estadio, el grado, ¿no? Y las 2 variantes histológicas de pobres pronósticos, que es células claras y seroso papilar, que cabe recalcar que en ese estudio, al ver un número tan pequeño de estas, fueron agregadas de forma conjunta, y esta es una de las observaciones que tenemos para análisis de este PORTEC-3, ¿no? Con respecto a ello, cabe recalcar de que en este estudio, vuelvo a repetir, lo que se intentó es ver la diferencia con respecto a sobrevida global y tiempo libre de enfermedad entre la quimioterapia sola como adyuvancia y o radioterapia en pacientes de cáncer endometrio de alto riesgo. De u otra forma, también recalcar que ese estudio recopila otros estudios emblemáticos, como ejemplo de RTOG, y también definitivamente nos da algunos aportes con respecto a algunos análisis específicos para las serologías de riesgo alto como seroso papilar y células claras, ¿no? Aquí prácticamente a estos pacientes de alto riesgo lo dividieron en 2 grupos: aquellos que recibieron radioterapia externa a dosis 48.6 grays con 2 sesiones de cisplatino 50 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Posteriormente un espacio de 2 semanas y luego 12 semanas de adyuvancia con 4 cursos de carboplatino a razón de 5 AUC asociado a paclitaxel 175 miligramos por metro cuadrado. Versus radioterapia sola con la misma modalidad, 48.6. Cabe recalcar que en un punto de estos pacientes recibieron también BUS con braquiterapia, sobre todo así hincapié en aquellos pacientes con serología seroso papilar y células claras. Realmente cuando hablamos del diseño de ese estudio, efectivamente, repito, eran los pacientes con carcinoma endometrial de alto riesgo y que esto involucraba un estadio 1, pero grado 3, con invasión profunda del estroma o positividad
para lo que es infiltración linfovascular. Estadio 2 y 3 en líneas generales, y estadio 1, 3, pero con las variantes seroso papilar o células claras, ¿no? También recalcar que dentro de estos estudios, como parte del criterio de exclusión, se tomaron aquellos pacientes que no tuvieran enfermedad macroscópica residual, es decir, obviamente son puros pacientes R0 después de la cirugía, y aquellas que tienen una clasificación del Instituto Performance de 0 a 2 según la escala de OMS. Vuelvo a repetir, el endpoint era la supervivencia global en general y el tiempo libre de recurrencia o el tiempo libre de enfermedad, ¿no? Y como puntos secundarios, el patrón de recurrencia, ¿no? Si fue vaginal, pélvica o a distancia, y también valorar la toxicidad y calidad de vida posterior al tratamiento, ¿no? De los puntos estadísticos, efectivamente fueron un poder de cálculo bastante alto, con hazard ratio de 0.67, y utilizaron como análisis para esta metodología Kaplan-Meier y coeficiente de regresión de curso. Bien, fueron reclutados 686 pacientes entre 2006 y 2013, de las cuales fueron excluidos 26, y definitivamente de estas 660 fue la población neta, propiamente dicha, ¿no? De las cuales se dividieron con una proporción equiparable entre los que recibieron radioterapia y los que recibieron quimio adyuvante, con una media de seguimiento de 72.6 meses, es decir, casi más o menos 2 años y medio en promedio. ¿Qué características tenemos? Bueno, ya hemos determinado que la media de edad fue 62 años, una edad que coincide con el patrón típico de los pacientes con cáncer de endometrio. Lo que sí acá llama la atención, que la mayoría fueron endometroides y que el porcentaje de células claras seroso papilar, que son patologías histológicas adversas, fue bastante menor. Fue un pequeño grupo solamente, un 28% que recibieron radioterapia solar y 29% que recibieron en la otra rama, ¿no? Con respecto al estadio, recuerda que la mayoría fue estadio 3, ese también es un punto a analizar y tenerlo en cuenta en las conclusiones. Con respecto al tipo de cirugía, realmente en ambas se hizo la histerectomía total con salpingoforectomía bilateral. Realmente se hicieron por 2 métodos, la paroscopía o la protomía. No hubo definitivamente ninguna diferencia con la técnica quirúrgica, y eso es algo que hay que recalcar. Y algunos de ellos, obviamente, como repito, son 2 tipos de esquemas, 2 cursos con cisplatino y 4 cursos con carboplatino, paclitaxel. Comenzamos con respecto a la sobrevida global y el periodo libre de recurrencia. Realmente aquí hay algo que llama la atención. Definitivamente, si queremos comparar cuál es el resultado mayor, definitivamente en la sobrevida global no hubo mayor relevancia. Lo que sí hubo es en la sobrevida libre de enfermedad. Pero acá también hay ciertas observaciones que criticar, y una de ellas definitivamente es el reclute, por ejemplo, con respecto a la histología desfavorable, que son aquellos que tuvieron el menor número de sobrevida en porcentaje, me refiero, de sobrevida global y tiempo libre de enfermedad, fueron, por ejemplo, unidos, ¿no? No hacen una distinción entre quienes fueron solamente seroso papilar o quienes fueron células claras. Aparte que también fue un número bastante reducido, ¿no? Es una de las características. Luego, algo que ya sabíamos desde antes, ¿no? Es que conforme el estadio es más alto, definitivamente también estas tasas de supervivencia global y tiempo libre de enfermedad también varían, ¿ok? Por lo general, como repito, a mayor estadiaje en endometrio, definitivamente esto se ve notablemente reducido, ¿no? Y eso se comprueba en aquellos pacientes con estadio 3, definitivamente era estas líneas más marcadas. Sin embargo, aquí cabe recalcar que la opción o el tratamiento de radioterapia prolonga notoriamente el tiempo libre de recurrencia en comparación de los estadios más bajos, ¿no? Acá se ve quizás el mayor beneficio, si quiere decir así, ¿no? Con respecto, vuelvo a repetir, a la sobrevida en general por el estadiaje, realmente si se vio una reducción del 10% de aquellos pacientes que tuvieron radioterapia o el tratamiento concurrente, es decir, en este grupo de estadio 3 sí es el mayor relevancia y mayor impacto en comparación de los estadios iniciales, ¿no? Lo que decía con respecto a el tipo seroso, que ese era el de peor pronóstico,
en este grupo y que efectivamente aquí se comparó todos los estadios del 1 al 3, porque obviamente basta ser seroso para tratarlo de calificar como alto riesgo. Y aquí se vio el mayor impacto. Definitivamente la sobrevida es casi una diferencia con la radioterapia versus quimioradio de un 19% en comparación con la sobrevida de una enfermedad de un 12%. Vuelvo a repetir, quizás este porcentaje, como ven, es mucho más notorio si lo comparamos con los estadios iniciales y que no son histologías desfavorables, ¿no? Otro de los puntos a ver es el tema de la recurrencia, y algo que llamó la atención es la recurrencia a distancia. Es decir, la mayoría de pacientes hicieron estas recurrencias muy distantes al campo de irradiación. Fueron muy pocos realmente los que tuvieron recurrencia vaginal como primera sitio, y por ende luego la recurrencia pélvica, ¿no? Aquí, ¿qué vemos? Efectivamente vemos que aquellos pacientes que solamente reciben radioterapia, vemos que de alguna u otra manera este porcentaje de sitio de recurrencia no varía mucho con respecto, estamos hablando de la parte local, a quimioradio, pero sí se ve la diferencia en lo que es la recurrencia a distancia. Probablemente quizás acá tenga que ver con el patrón o la acción que tenga que ver con los agentes quimioterápicos. Y definitivamente eso también hay que tenerlo en consideración. Si hablamos de los brazos, definitivamente tenemos radioterapia con la parte de radioterapia adyuvante, y vemos también de que el 80% de recurrencia fueron los 2 primeros años después de la randomización, y casi 9-10% de los sobrevivientes después de la recurrencia solamente permanecieron al final de ese estudio, ¿no? De eso, como repito, aquellos grandes sobrevivientes después de la recurrencia fueron 33 pacientes. La mayoría de estas fueron carcinoma endometrioide de grado 1-2, que recibieron tratamiento hormonal. La primera recurrencia fue generalmente enfermedad limitada a nivel pélvico, y obviamente luego de ellos hicieron recurrencias aisladas a nivel pulmonar y o recurrencia a nivel paraórtico, ¿no? Con respecto a eventos adversos, definitivamente la mayor toxicidad fueron grado 2, y lo que reporta el PORTEC-3 es que el mayor efecto adverso fue neuropatía asociada a la parte de quimioterapia. No habla mucho con respecto a la toxicidad gastrointestinal ni tampoco a la toxicidad vesical, pero sí hace mucho hincapié en que la mayoría de ellos no excedieron grado 3, grado 4, realmente el porcentaje fue bastante pequeño, y que fue más en el grupo que recibieron quimioterapia adyuvante, ¿no? La calidad de vida, que no fue un endpoint primario, sino secundario, lo vieron con una escala, que es la escala global de salud, o más conocida como QOL, y la función, la escala funcional física. Realmente en ellos, ese seguimiento fue a 2 años, y definitivamente los pacientes que tuvieron radioterapia sola, ¿no? En este primer grupo, o por decirlo así, en este primer escala de Global Health Status, no tuvo mayor significancia con respecto a aquellos que tuvieron quimioradio. Sin embargo, con la escala funcional física sí se ve una mayor diferencia en aquellos que solamente recibieron radioterapia y que por lo tanto tuvieron menos toxicidad en comparación a los pacientes que recibieron quimioradio. Con respecto a ellos, realmente, vuelvo a repetir, la quimioradioterapia fue definitivamente una de las cosas más complicadas en cuanto a la aparición de efectos adversos, y el mayor porcentaje de los mismos se vieron entre los 6 a 12 meses post-seguimiento, ¿no? Vuelvo a repetir, tenían como, este PORTEC-3 tenía como base el estudio GOG 249, en el cual aquí veían, como repito, a los pacientes de estadio 1 y 2 de alto riesgo, con los pacientes de estadio 1, 2, pero solamente específicamente con la parte C2, ¿no? Definitivamente aquí el rango de randomización fue radioterapia pélvica versus la agregación de 3 ciclo-carboplatino paclitaxel. Recordar que en algunos estudios fue cisplatino con paclitaxel, aquí hubo un cambio con carbo, más braquiterapia, ¿no? Con una media de seguimiento de 53 meses, y que realmente en los estudios, o mejor dicho, en los resultados, definitivamente se vio una mayor consideración y mayor efecto en los pacientes con estadio seroso papilar. Y vuelvo a repetir, acá
recalca el tema del impacto en el periodo libre de recurrencia, más no en el impacto de la sobrevida global de enfermedad, porque aún así, haciendo esta diferenciación en la randomización, los pacientes con histología desfavorable, su sobrevida global sigue siendo bastante menor en comparación con el endometrioide convencional o clásico, ¿no? Con ese mismo, el GOG249, vemos que con respecto al patrón de recurrencia, sí hay hasta cierto punto una diferencia bastante pequeña, ¿no? Entre la recurrencia a distancia o la recurrencia vaginal, a pesar de que se da tratamiento, por ejemplo, local e incluso con braquiterapia de refuerzo. Las recurrencias vaginales, si bien es cierto, son mucho menores en comparación de las distantes, pero todavía siguen apareciendo o están presentes. Muchos de ellos se deben quizás a una dosis insuficiente de BUS con braquiterapia, sobre todo, como repito, en histologías desfavorables, ¿no? Con respecto a esto mismo, el GOG258, acá se vieron estadios mayores, estadio 3 y 4A. Aquí la primera observación, debido a que solamente por el estadio ya son periodos de libre de enfermedad y periodos de sobrevida global bajos. Acá compararon, vuelvo a repetir, la radioterapia pélvica con 2 ciclos de cisplatino y asociado a 4 carboplatino con paclitaxel versus 6 carboplatino y paclitaxel, ¿no? Con un número de paciente 804, ¿no? Y se completaron hasta el 2014, tenían un seguimiento promedio de 47 meses, y aquí lo que se vio es que los pacientes con quimio-radioterapia versus quimioterapia sola, definitivamente que tenían una mayor, por decirlo así, tasa, proporción de recurrencia libre de enfermedad en comparación de quimioterapia sola. Obviamente acá también se siguen dos patrones, el patrón a distancia, patrón de recurrencia pélvica y recurrencia vaginal, y definitivamente aquí vemos que el mayor, por decirlo así, impacto es no solamente en la parte de recurrencia pélvica, ¿no? Que definitivamente aquí se ve que hay un rango bastante diferenciado. Pero se ve también de que el control a nivel paraórtico, que es fundamental, es una zona de drenaje bastante necesaria de recordar para endometrio, es bastante significante, bastante mejor. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pacientes que recibieron tratamiento con quimio-radioterapia, el control a nivel paraórtico ha sido definitivamente mucho mejor que quimioterapia sola. Recuerda también que dentro de este PORTEC 3, el GOG249 también definitivamente da un aporte, tanto con el estudio antes mencionado, así como el 258. Aquí, como repito, se vieron también el análisis de estadio 1 o 2, pero con factores de riesgo para calificarlos como riesgo alto, ¿no? Y realmente aquí no se ve mayor beneficio con respecto a el impacto de sobrevida, como sí se ve en seroso papilar y histologías desfavorables, así como en histología, perdón, en estadios avanzados. Pero sí hablan de que el control pélvico con radioterapia sola nos permitiría definitivamente tener unos excelentes resultados, y definitivamente no se ve la justificación de dar quimioterapia. Por lo contrario, la posibilidad de toxicidad aumenta considerablemente al agregar. Lo que sí, en el estadio 3, la radioterapia con quimio combinada provee ese esquema provee una sobrevida global del 10% y de sobrevida libre de enfermedad de 12.5% más en comparación de algún tratamiento solo. Entonces, esto sí hay que considerarlo. Definitivamente que en estadio 3 como estadio 4, como ya lo hemos visto en los estudios antes mencionados, el aporte de la quimio-radio siempre es mejor como conclusión, ¿no? Entonces, si vemos prácticamente el beneficio global como conclusión, definitivamente en los estadios 3 hacia arriba, la quimio-radio no es duda alguna de que ofrece mucho mejor ventaja que cualquiera de los tratamientos solos, y que los cánceres de histología agresiva también definitivamente la quimio-radio es la opción. Sin embargo, el impacto que tiene la quimioterapia, radioterapia en las histologías desfavorables, su mismo nombre lo dice, siguen siendo desfavorables, ¿no?
no es tanto como en aquellas histologías en el cual no son tan adversas, ¿no? Entonces, recapitulando, definitivamente, haga lo que hagas en seroso papilar o en células claras, el pronóstico igual es malo, ¿no? Y se ve definitivamente mucho beneficio en el quimioradio en estadios más altos que en estadios iniciales, ¿no? También recordar que la radioterapia sí o sí debe estar en los pacientes con estadio 1-2 con factor de riesgo. Eso no hay forma de reemplazarlo. Y que definitivamente la mayoría de recaídas de los pacientes no son a nivel local, sino son a nivel distante, ¿no? Y obviamente estos estudios o estas conclusiones fueron presentadas ya con anterioridad en el ESMO del año pasado. Vamos a otra review con respecto al IMRT y la toxicidad en comparación a la radioterapia convencional en base al estudio RTOG 1203. Bueno, realmente los antecedentes son un poco tristes con respecto a ello. Y digo triste porque de otra manera aplicar IMRT en nuestro país es bastante complicado, teniendo en consideración que solamente son pocos centros los que pueden ofrecer y realmente estamos condenados a todavía tener 3D como mínimo, incluso 2D. Entonces, veo muy lejana la posibilidad de mejorar estos resultados que vamos a mostrar, ¿no? Como antecedentes, definitivamente ya ha habido algunos estudios. Uno de ellos fue una contribución en el año 2000, ¿no? Ya hace buen tiempo, publicada en la revista Radiation Oncology, en el cual nos hablaba de que la intensidad modulada a nivel de toda la pelvis podía ofrecer mejores ventajas con respecto a toxicidad en pacientes con neoplasias ginecológicas. Y acá había la comparación con respecto a histograma dosis-volumen entre el IMRT y el tratamiento convencional. Y definitivamente se vio una gran diferencia con respecto a las toxicidades. Sin embargo, acá todavía en este tiempo no se sabía realmente si los constraints de IMRT a nivel de vejiga y recto podían ser aplicados igual que el 3D, ¿no? Recordemos que para el año 2000 todavía pocos centros a nivel mundial comenzaron a este cambio IMRT y realmente los constraints todavía no estaban tan claros como ahora ya lo están. Sin embargo, este estudio contribuyó mucho a poder establecer la necesidad de diferenciar los constraints de 3D versus IMRT, ¿no? Luego, en el 2013 salió ese estudio con respecto a predictores de toxicidad en los pacientes tratados con radioterapia en neoplasia ginecológica, pero en campo extendido. Y acá hablaba de un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es la predicción de la toxicidad en base a un constraint específico de un órgano, que es el duodeno. Se dirán, bueno, realmente, ¿en qué tanto conlleva este beneficio? Bueno, realmente lo que muestra ese estudio fue datos bastante interesantes. Acá comenzaron describiendo los grados de toxicidad gastrointestinal, según la RTOG, del grado 1 al grado 4, donde el grado 1 obviamente es una diarrea bastante espaciada, ¿no? Con síntomas muy leves de tenesmo o de dolor abdominal, y grado 4, necrosis, perforación y fístula, que ya es el grado mayor. Pero acá nos habla de un concepto con respecto a duodeno bastante interesante. Primero, con respecto a ver dosis con volumen y especificarlo en un promedio. Y acá el promedio que utilizaron este famoso B55. Vieron de que en el B55 y relacionaron con un volumen específico, 15 centímetros cúbicos de total del órgano, y establecieron bien marcados estas líneas. Aquel B55 menos de 15 centímetros cúbicos y algo más de 15 centímetros cúbicos, definitivamente la incidencia de toxicidad o predictor toxicidad gastrointestinal era mucho más alto, ¿no? Y esto lo previeron a 3 años. Y definitivamente dijeron que aquellos pacientes que recibían más dosis de radioterapia, en este caso con un constraint duodeno más de 15, B55 más de 15, definitivamente predecía la toxicidad gastrointestinal de una forma premonitoria, por decirlo así, ¿no? Entonces,
de alguna u otra manera, recordar que este trabajo, ¿no? Recordar que con respecto a este esquema de este trabajo, utilizaron a 281 pacientes, ¿no? Eligieron a todos pacientes con cáncer endometrio o cáncer de cervix, que tuvieron un tratamiento postoperatorio como adyuvancia, radiación o quimorradiación. La dosis obviamente fue de 45 grays o 50.4. Con respecto a la quimioterapia, los que recibieron fueron 5 cursos de cisplatina, ROSI 40 mg por metro cuadrado. Y vuelvo a repetir, las dos neoplasias centrales fueron endometrio y cuello uterino, en el cual obviamente tuvieron algunos que recibieron radioterapia esquema IMRT y aquellos que recibieron el esquema convencional de 4 campos, ¿no? El objetivo definitivamente era ver la toxicidad, ya que utilizaron 3 tipos de escalas. El primero, una escala EPIC, que esta escala EPIC es algo particular, porque esta escala EPIC CP resulta de este estudio, apareció por primera vez en el 2011 en The Journal of Urology, en el cual hablaban de la necesidad de incluir como validación los pacientes que recibían tratamiento para cáncer de próstata, incluían una serie de preguntas con respecto a lo que es las toxicidades, ¿no? O algunas molestias a nivel urológico y o gastrointestinal y también sexual. También aquí, en este trabajo, utilizaron otra escala, que es la PRO-CTCA, en el cual hablaban de alguna otra forma de la positividad o negatividad de la presencia de diferentes síntomas o signos, pero acá la clasificaban dependiendo de las diferentes esferas, ¿no? Gastrointestinal, cutáneo, endológico, urinario, etc., ¿no? Y por último también tenemos una escala mayor, que es la FACG, ¿no? Y que definitivamente aquí también vemos de que es hasta cierto punto una codificación, pero acá también algo particular que tiene esta escala es que ve un componente psicológico también, ¿no? Que no había, porque el resto era solamente puramente física, ¿no? Bien. Con respecto a lo que son los brazos de los estudios, obviamente vieron 2 años, no solamente periodo libre de enfermedad, sino también lo que es tiempo libre de recurrencia. Realmente aquí, con IMRT 4 campos, la diferencia no tiene estadísticamente alguna implicancia, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de tratar la enfermedad, IMRT o la técnica convencional, no hay mayor problema. O sea, igual vamos a lograr el objetivo, que es curar. Pero sí se ve una considerable toxicidad con 3D en comparación de IMRT, sobre todo a nivel intestinal. Y esto generalmente suele aparecer a partir de las 5 semanas de tratamiento con radioterapia. Por ejemplo, al momento de aplicar a estos pacientes la escala EPIC, se vio este mayor hallazgo, ¿no? Al utilizar el reporte con la PRO-CTCA, de ver el síntoma o el signo de diarrea, vieron de que definitivamente aquí es mayor la frecuencia en aquellos pacientes que recibieron 4 campos en comparación con los que recibieron IMRT. Y esto definitivamente es algo bastante significativo, visual, no solamente con los gráficos, sino también con los porcentajes, y que se ve definitivamente este gran beneficio, ¿no? Luego, cuando vean la toxicidad urinaria a través del EPIC, lo que sí se distinguió es que si comparamos la técnica de 4 campos con IMRT, definitivamente que la IMRT también reduce la toxicidad urinaria, descrita sobre todo por disuria y en menor categoría por tenesmo vesical, ¿no? Sin embargo, en la escala física de toxicidad CTCA, realmente comparamos toxicidad aguda o crónica, no hubo mayor diferencia entre ambos brazos, ¿no? Y con respecto a la calidad de vida, el impacto
que tiene. Sí hubo una diferencia un poco sutil, pero la hay, con respecto a las secuelas a posteriori. Definitivamente una de las mediciones es la presencia o no de proctitis actínica, y definitivamente en MRT la incidencia es menor. Sin embargo, también el estudio menciona de que también tiene que ver mucho la dosis acumulada con la presencia o el complemento de braquiterapia, ¿no? Entonces, vemos de que más o menos la mayoría en ese estudio, un año por radioterapia, casi el 25% de los pacientes tuvieron alguna molestia, por decirlo así, y a 3 años solamente la mitad del grupo total, ¿no? Como conclusiones, los pacientes con radioterapia definitivamente donde se ve el mayor beneficio en IMRT. Definitivamente los eventos agudos gastrointestinales, sobre todo con diarrea, es mucho menor, y en los eventos tardíos, la parte urinaria es donde se ve la mayor diferencia, ¿no? Por último, un tema que normalmente no solemos tratarlo, generalmente quizás es un problema mayúsculo, sobre todo para los ginecólogos que ven los pacientes a posteriori tratados con RT, pero es algo que también nos implica a tener en consideración, que es el estudio Embrace con respecto a saber la actividad sexual y la función vaginal en pacientes que tienen diagnóstico de cáncer localmente avanzado de cuello uterino y recibieron tratamiento con quimiorradio, ¿no? Y también aquellos que complementaron el tratamiento con braquiterapia adaptativa de imágenes. Cabe recalcar que desde el punto de vista embriológico la vagina es distinto, y es que el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior tienen orígenes embriológicos distintos, todos obviamente a partir del conducto de Müller. Sin embargo, la aparición de la parte superior, media e inferior obviamente viene de distintas formas, otro de placas vaginales, otro de los bulbos senovaginales, y efectivamente eso hace de que esta parte embriológica nos explique el por qué también las dosis de radioterapia a nivel vaginal son distintas. Un estudio francés publicado en el 2014 nos habla de la tolerancia, ¿no? Dosis de tolerancia con respecto a la vagina a los diferentes niveles. Y algo que recomienda, ¿no?, es que la vagina no puede tratarse con un solo constraint, sino que debe hacerse esta diferenciación. Por ejemplo, la dosis máxima para tercio superior de vagina es 120 Grays, eso ya lo sabemos, pero hace la discrepancia que la dosis media promedio del tercio medio de vagina debe estar entre los 80 a 90 Grays en promedio, y la dosis inferior, el tercio inferior, debe estar entre 50 y 60 para evitar definitivamente la estenosis vaginal. Y eso es algo que me pareció bastante interesante porque nos dice la necesidad de poder diferenciar los constraints y no hacer que la vagina tenga un solo constraint como órgano único. También en ese estudio publicado en el Sevier de 2013, nos hablan con respecto a la dosis vaginal, al punto de vaginal en lo que es los pacientes con radioterapia externa tratada en combinación con braquiterapia 2D versus 3D. Aquí el objetivo es encontrar una representación directa y confiable de la dosis en toda la vagina basada en puntos de referencia anatómicos. Definir puntos de dosis que se pueden utilizar en planificación de braquiterapia, tanto en 2D como 3D, es decir, puntos que sean equiparables para cualquiera de las dos técnicas, y establecer un método que pueda aplicarse tanto para braquiterapia como para radioterapia externa. Esto es algo también interesante porque hablan de puntos equidistantes, no solamente a la sínfisis púbica, que se denomina punto PIBS, sino también en relación a los movimientos y los ángulos con la vejiga y con el sacro. Y acá se encontraron de que estos puntos varían notoriamente dependiendo de varios factores. Eso incluye la preparación, algo tan básico, así como el correcto llenado de la vejiga, y que definitivamente eso hace también de que varíen estas distancias. Pero de alguna u otra forma establecieron puntos un poco ya convencionales para intentar homogeneizarse en relación a la distancia, como repito, la sínfisis púbica hasta el nivel de la angulación del tándem, y otros puntos en relación a lo que es el punto medio del órgano como tal de la vagina, ¿no?
Y definitivamente hay otro estudio que ya nos involucra un poco más al tema, que salió en 2017, que es la estenosis vaginal inducida por radiación. Definitivamente aquí habla más o menos de 2 puntos. Primero, que dan la graduación de la toxicidad del grado 1 al grado 3, en el cual grado 3 es la obliteración completa y que no se puede restablecer el tránsito vaginal, ni aún así con cirugía. Y que también nos muestra una escala que nos permite objetivizar de una forma más clara la misma, ¿no? No solamente nos especifica desde el punto de vista anatómico, incluso desde el punto de vista superficial, cuando estamos hablando de una toxicidad vaginal grado 1, grado 2, grado 3, sino también de la sintomatología. Y una de las sintomatologías que acá menciona es la atrofia vaginal, es traducido como sequedad vaginal, ¿no? Y que definitivamente es algo que trae como consecuencia otro síntoma bastante frecuente, que es el sangrado postcoital posterior a lo que es la radioterapia y también la dispareunia. Y definitivamente acá nos habla ese estudio de Yoshida, algo que tendríamos que tomar en cuenta nosotros los radioncólogos, y que es el rol de la palidez vaginal como predictor de estenosis vaginal a nivel partido, ¿no? Y él nos habla de que podemos nosotros predecir de que esta paciente pueda ser mayor o menor candidata para hacer estenosis vaginal viendo la palidez en una colposcopía convencional o en general ver la palidez de la vagina, ¿no? Catalogando como grado 1, grado 2 y grado 3, y como ve, grado 3 obviamente es una mucosa bastante pálida, una mucosa no hiperémica, y que definitivamente, si comparamos con la 1, es bastante notorio externamente, ¿no? Quizás aquí algo que le podrías criticar es que no especifica con detalle cuando hablamos de grado 1, grado 2 y grado 3, y por lo tanto esta susceptibilidad o esta variación va a ser bastante subjetiva, ¿no? Pero lo que sí habla es que aquellos pacientes que se ven una palidez marcada grado 3, la posibilidad de estenosis es bastante grande, ¿no? Y obviamente este predictor puede ser hasta un año, como mínimo un año, hasta 3 años antes de que aparezca la estenosis global, y por lo tanto es necesario identificar que esas pacientes con grado 3 de palidez vaginal o CRT puedan tener mayor atención en el seguimiento. Recomiendan aquí, por ejemplo, utilizar algún tipo de crema vaginales. Realmente dicen que las cremas, en ese estudio de cremas estrogénicas, tienen un pequeño valor agregado con respecto a otras que no contengan estrógenos, y también a dilatadores, ¿no? Entonces, este preámbulo nos debe entender un poco el estudio Embrace, en el cual el propósito, como repito, es ver el patrón de actividad sexual en estos pacientes y la asociación, obviamente, con la sintomatología que esta puede causar la alteración. Obviamente, aquí en ese estudio fueron 1.416 pacientes enrolados de 2008 a 2015, ¿okay? Con diagnósticos de cáncer de cervix, sometidos a tratamiento de quimioradio y luego a braquiterapia, en este caso operativa con resonancia magnética, ¿no? Aquí los pacientes se vieron cada 3 meses en el primer año, cada 6 en el segundo del tercer año, y a partir del tercer año anual, como normalmente se hacen los seguimientos, ¿no? Y se vio lo siguiente, que en la actividad sexual, los pacientes base, que fueron 1.027, la edad promedio de análisis fue 49 años, y en el seguimiento 1.044 pacientes, en el cual la edad promedio de seguimiento fue 36 meses, es decir, casi 3 años. Acá se vio que la actividad sexual de alguna otra forma incrementa a los 6 meses, ¿ok? Pero a los 6 meses se estanca y hay un plató, hay una meseta, y que definitivamente este estancamiento de la actividad sexual se relaciona con la aparición de molestias como sangrado y como dispareunia, que hace que la mujer tenga miedo a lo que es la actividad sexual y por lo tanto prácticamente cesa su misma actividad, ¿no? Entonces, definitivamente aquí se ve de que este rango de frecuencia de actividad sexual realmente es bastante pequeño, ¿no?
solamente un 12.3% tiene actividad sexual ocasional, ¿no? 128 pacientes de 1044, y 41.5%, es decir, 433 pacientes realmente prefieren abstenerse, es decir, no tener la actividad sexual por diferentes razones, entre ellas, como repito, la sensación y o aparición de signos o síntomas relacionados a las complicaciones post-retenida ¿no? Con respecto a lo que es sequedad vaginal y con respecto también a lo que es dolor, en lo que respecta a la presencia de relación sexual, efectivamente la incidencia es mucho mayor, obviamente, incluso a controles posteriores. A los 3 meses, por ejemplo, ya la sequedad es bastante notoria, e incluso también el dolor. Es por eso que recomiendan de que en el intermedio de 3 a 6 meses es el tiempo oportuno para nosotros poder hacer de que la paciente pueda tener métodos correctivos y así mejorar esa actividad, ¿no? Y también definitivamente lo que es la estenosis vaginal, que es un gran problema, no solamente desde el punto de vista funcional, sino también para el seguimiento. Realmente para tomar papanicolaos o hacer colposcopías, controles con una estenosis vaginal es prácticamente imposible, bastante doloroso y realmente no es objetivo. Por lo tanto, no solamente tenemos que hacerlo para mejorar la calidad de la función, sino también para ayudar a que evitemos esa estenosis vaginal y de esta forma podamos tener un seguimiento oportuno a estas pacientes y que definitivamente no se altere sus controles, ¿no? Quizás cabe recalcar de que hay una fuerte asociación entre la estenosis vaginal como predictor del resto de complicaciones. Y es que realmente es bastante triste saber de que nosotros como radiooncólogos no le solemos tener tanta importancia a lo que es esto, ¿no? Definitivamente que la sensación de estenosis relacionada a la parte de el acortamiento vaginal es bastante traumático en las mujeres, sobre todo jóvenes, y a veces nosotros no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y eso obviamente se ve, se traduce en qué tan agradable o qué tan placentero es el disfrute de la actividad sexual. Y lastimosamente para la mayoría de los pacientes no lo es, ¿no? Es algo bastante traumático y que eso a veces conlleva mucho a que son problemas de otra índole, como problemas sociales, como divorcios o como hasta cierto punto disfuncionalidad de las familias. Entonces, no solamente es un tema de disfrute, sino también tiene otras connotaciones y que quizás no le estamos teniendo o tomando en cuenta la gran repercusión, ¿no? Muy bien, entonces como conclusión, más de la mitad de las mujeres después del tratamiento no tienen actividad sexual, relacionado obviamente a esta mayor problemas con respecto a la funcionalidad, y definitivamente que el disfrute sexual en los pacientes con algún grado de compromiso vaginal realmente es bastante pobre y que tenemos que hacer más esfuerzo para tratar de intervenir tempranamente y precozmente y así evitar que esos pacientes sufran las consecuencias posteriores. Bien, de nada, vuelvo a repetir, disculparán si corrí un poco, porque sé que no tenemos mucho tiempo, y bueno, agradecer al comité organizador por considerarme en estos reviews. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Custodio, por su presentación. Quiero hacer algunas notas importantes en relación a la certificación que será otorgada. Es para aquellos que tengan el 65% de la asistencia del curso y que estuviesen más del 75% de la duración total de la charla. Al final también de esta presentación, les pedimos responder a la encuesta virtual de satisfacción. Como siguiente bloque tenemos al doctor Juan Carlos París Salas, quien es médico radiooncólogo, como mencioné, es jefe del Departamento de Oncología y Radioterapia del Hospital Goyeneche de Arequipa,
y además es docente de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Católica de Santa María. Doctor Pari, por favor, adelante y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Pari, soy radiooncólogo del Hospital Goyeneche de Arequipa y en esta oportunidad vamos a comentar 3 estudios que fueron presentados en el bloque Ginecología de ASTRO 2019. Vamos a comenzar con un estudio sobre la radioterapia externa para cáncer uterino, estadios clínicos 1B a 2B, seguida de BOOST de SBRT. A 5 años, el control, la toxicidad y la calidad de vida. Después de ello, vamos a revisar un estudio sobre los resultados en la era moderna de multitratamiento para el cáncer de endometrio, estadio clínico 3 de histología serosa. Y por último, revisaremos un estudio para el cáncer de endometrio localmente avanzado, el control regional y la dosis respuesta. El primer estudio, radioterapia externa definitiva para cáncer de cuello uterino estadio clínico 1B, 2B, con BOOST de SBRT, es un estudio en el cual se tomaron pacientes con biopsia de carcinoma epidermoide o adenocarcinoma, un estadio clínico de FIGO de 1B, 2A o 2B, con contraindicación de braquiterapia, ya sea por razones técnicas o razones médicas, y después del tratamiento de inducción, con un GTB residual de menos de 125 centímetros cúbicos. En este sentido, la terapia de inducción fue la radioterapia externa a una dosis mínima de 45 grays que tomara el tumor primario y la zona ganglionar pélvica con cisplatino concurrente semanal, lo que es padrón estándar en muchos de los servicios, ¿no? Luego de ello, se tomaba una tomografía y una resonancia y se hacía la delineación del GTB, el cual recibía 40 grays adicionales prescritos en 5 fracciones de 8 grays cada uno en un esquema de 10 días. Una vez terminado el tratamiento, a las 3 meses se hacía una biopsia para determinar la respuesta patológica y cada 6 meses se hacía imagen con PET-CT. La toxicidad en ese tratamiento, tanto aguda como crónica, fue evaluada utilizando el CTCAE versión 3 y la calidad de vida fue evaluada utilizando scores de FACT-G. Resultados. 55 pacientes elegidos para este estudio desde 2007, con un follow-up de 72 meses, un promedio y entre 60 y 132 meses. Una distribución de pacientes en la que podemos ver que la mayor parte de pacientes eran estadio clínico 2B, y además también había una buena parte de pacientes de estadio clínico 1B2. Una dosis media, ¿no?, a 100 de 95.3 en el SBRT y una dosis equivalente a 2 grays a 2 centímetros de vejiga y 2 centímetros de recto de 72.91 y 64.86 grays respectivamente. Y en cuanto al control, vemos que la biopsia a los 3 meses fue negativa para 94.5 de todos los pacientes, y con estos criterios de biopsia y criterios radiológicos, el control local estimado a los 5 años fue de 92.3%. Y la sobrevida libre de falla estimada a los 5 años también fue de 81.6%, ¿no? Unos buenos resultados. Viendo en el tema de toxicidad, podemos ver que no hubo toxicidades grado 3 o mayores para intestino o genitourinarias. Hubo una buena cantidad de toxicidad genitourinaria grado 1-2, incluso llegando a pacientes, a 52.7% de los pacientes en el primer mes. Y como vemos en el cuadro, cuando vemos los problemas genitourinarios, todavía persisten hasta 2 años en una buena cantidad. Y a los 2 años se agregan de notar los problemas de estenosis vaginal como complicación tardía en un 27.5% de los pacientes, lo cual es algo esperable dado el tratamiento que se está dando, ¿no? En cuanto a calidad de vida, los scores a 2 años de FACT-G fueron estadísticamente superiores a los comparados antes del tratamiento. Vemos entonces, tomando en cuenta todo, el control local, la toxicidad y la calidad de vida, que a 5 años de seguimiento la SBRT ofrece una posibilidad, ¿no?, efectiva y bien tolerada
para ese tipo de pacientes que están contraindicados para la braquiterapia. Y a conocimiento de los autores, este estudio reporta la cohorte más grande de pacientes en este setting de utilizar SBRT como boost. Existen otros estudios al respecto en la literatura, que obviamente no son muchos. En la revista de Alatro podemos encontrar un buen review en el cual participa el doctor Marsiglia y que evidencia este tipo de casos, y que de hecho son pocos los casos publicados, pero existe literatura, ¿no? Comentando esto, deberíamos de ir un poco más allá a la pregunta de si el SBRT puede llegar a ser en algún momento un sustituto de la braquiterapia. Es una pregunta que siempre ha rondado, no solo con SBRT, sino con IMRT en su momento, como un sustituto a la braquiterapia ginecológica en cáncer de cuello uterino, a lo que la mayor parte contestamos que no, y algunos contestan no todavía. Me permito, para ilustrar este punto, poner aquí este slide tomado de los primeros resultados reportados del estudio EMBRACE, en el cual podemos ver que el control local de la cohorte completa era aproximadamente 95%, comparado con un control local en este estudio de 92.3%. Tenemos que tener en cuenta que el estudio EMBRACE tenía una cantidad mayor de pacientes y una cantidad importante de pacientes de estadios más avanzados, como 3B, que obviamente tienen un peor pronóstico. No estamos haciendo una comparación rigurosa, sino a vuelo de pájaro, pero viendo que la braquiterapia en este caso, ¿no?, tomó una cohorte con una cantidad de pacientes con peor pronóstico, porque era un estadio más avanzado, y aún así tiene un mejor control local. Es un punto a favor de decir que la braquiterapia, de todas maneras y aún, es una modalidad de elección para hacer, ¿no?, el multitratamiento y para el boost ginecológico en el contexto del tratamiento de cáncer de cuello uterino. Vamos a continuar con el estudio de los resultados, ¿no?, en la era moderna de multitratamiento del cáncer de endometrio estadio clínico 3, histología serosa. Sabemos, como dice acá este estudio de un grupo de la Universidad de Yale, que esta histología es de una conducta singular y obviamente de peor pronóstico y con una más alta tasa de recurrencias, ¿no? También nos comentan que en la Universidad de Yale, ¿no?, la aproximación terapéutica para esto es la cirugía, que incluye la disección pélvica, la paraórtica, la omentectomía y el lavado peritoneal, lo cual también es padrón para la cirugía, y seguida de 6 ciclos de quimioterapia de carboplatino paclitaxel cada 21 días y la radioterapia para el local control. Para el control local, lo que tenemos que ver, como está en estos esquemas, es que en un momento temprano, ¿no?, lo ponen como milestone, como un punto de corte 2010, en un punto temprano hacían braquiterapia vaginal y después, bueno, con braquiterapia vaginal o sin braquiterapia vaginal, se puede hacer también una radioterapia dirigida al volumen, ¿no?, en el cual podían usar campos pélvicos o hasta campos pélvicos extendidos. ¿Qué otra cosa cambió después del 2010? Más imágenes, mejores imágenes, ¿no?, para el estadiaje y para el tratamiento, técnicas de cirugía mínimamente invasivas y terapias moleculares, como por ejemplo el uso de trastuzumab en pacientes que resultaban con sobreexpresión de HER2. El propósito de este estudio era, viendo los cambios que se hizo, ¿no?, en cuanto al tratamiento, al manejo en la institución, examinar dos eras, la era primaria, la era temprana y la era moderna, en cuanto, como les decía, a este punto de corte de 2010, ¿no? Y el propósito secundario fue examinar los patrones de falla que salían de los campos de radiación. Entonces, se revisó retrospectivamente esto y se identificó 50 pacientes, de los cuales 20 iban o pertenecían a la era temprana y 30 a la era moderna, ¿no? Se compararon las características de los pacientes utilizando chi cuadrado para variables categóricas y para las variables continuas los test T. Se hizo también estimados de Kaplan-Meier, ¿no?, para sobrevida global y para sobrevida libre de recurrencia, el test de Log-Rank y los riesgos proporcionales de Cox. Ahora, en cuanto a las características de los pacientes, como podemos ver aquí,
no tenían significancia estadística, ¿no?, las diferencias entre las características, a excepción de el número de ganglios paraórticos resecados, en la cual podemos ver que sí existe significancia estadística en la diferencia que nos presenta, lo cual contrasta con las características de diferencias de tratamientos, en la cual podemos ver que todas las características presentan una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Empezando con el tipo de cirugía, abierta versus mínimamente invasiva, la capacidad de imagen perioperatoria, el conocimiento, ¿no?, del estado de HER2, la modalidad de braquiterapia, lo cual es de notar porque, como podemos ver en la era temprana, casi todos los pacientes iban a solo braquiterapia vaginal, y en la era moderna un tercio por lo menos fue a braquiterapia vaginal más radioterapia a campos pélvicos, ¿no? Es más que pélvicos paraórticos, y el uso de esta braquiterapia con la radioterapia externa en la era moderna fue más intercalada, ¿no? En cambio, el único paciente que recibió radioterapia externa en la era temprana fue secuencial, la braquiterapia después de la aplicación de la radioterapia externa. El follow-up fue para la era temprana de 37.27 meses y para la era moderna de 33.23, bastante parecidos. Y la sobrevida libre de recurrencia fue 33% en la era temprana y 64% en la era moderna. También la sobrevida general fue 55% en la era temprana y 90% en la era moderna, lo cual nos hace ver que hubo una mejora, ¿no?, en los parámetros de control y en los resultados en la era moderna. Hubo obviamente menos fallos en la era moderna, ¿no? No hubo un factor único, ¿no?, para esto en cuanto a factores de tratamiento, factores pronósticos, para que nos pueda explicar esta diferencia, más una suma de todo. Y como vemos también, en el caso de utilizar solo braquiterapia, teníamos mucha recurrencia, ¿no? 16 recurrencias versus una recurrencia regional, con diferencia estadísticamente significativa, como el primer sitio de falla, lo cual es lógico, ¿no? Entonces vemos, y concluye muy bien el estudio, en decir que este tratamiento moderno fue asociado con mejor sobrevida y mejor sobrevida libre de recurrencia en este tipo de pacientes, ¿no? Y la recurrencia ganglionar fue muy reducida en los pacientes con radioterapia externa, ¿no? Y también, entonces, la radioterapia externa debería ser considerada en esta cohorte de pacientes para el control locorregional, lo cual es algo muy lógico tratándose de pacientes de un estadio 3. Por último, vamos a comentar este estudio del Centro de la Universidad de Pittsburgh, el cual nos habla sobre el control regional y la dosis respuesta para la quimiorradioterapia en cáncer de endometrio localmente avanzado. Nos dice que existen datos limitados en esta cuestión, que es la de pacientes que de inicio no son candidatos quirúrgicos en cáncer endometrial, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En este caso estaban proponiendo realizar quimiorradioterapia, pero existe, como vuelvo a repetir, poca literatura, pocos datos al respecto, y sobre todo con respecto a cómo planear el CTB y la dosis respuesta cuando uno irradia este tipo de adenopatías. Entonces, esta revisión fue para responder dos preguntas. ¿Cuál es la dosis ideal de radiación para el control ganglionar y cuál es el volumen de tratamiento ideal para este tipo de pacientes? Me permito clarificar un poco esto. Fueron 105 pacientes entre julio de 99 a noviembre de 2018 con estadio clínico 2 o mayor, sometidos a QTRT previa a la cirugía por diferentes motivos, ¿no? Si es que había persistencia en la cirugía o mediante imágenes, se hacía disección ganglionar. Los pacientes que no han completado la cirugía
o que tuvieron la quimioradioterapia fuera de la institución que estaba haciendo el estudio fueron excluidos, por lo cual quedó con 95 pacientes la cohorte de este estudio. Ahora, ¿cuál era la aproximación terapéutica para estos pacientes en el estudio? Primero, radioterapia pélvica, ¿no? Externa, 45 Grays en 25 fracciones, con un boost integrado para llegar a una dosis de 55 Grays, ¿no? En las zonas macroscópicas, y más 4 o 6 Grays dependiendo si las adenopatías eran mayores de 2 centímetros. Cuando había histología tipo 2 se daba carboplatino paclitaxel adyuvante, 4 o más ciclos. Los ganglios, como podemos ver, se estadiaban, ¿no? O se consideraban como involucrados si tenían criterios de RECIST, más de 1 centímetro en el eje menor, o si tenían un sub mayor que el del hígado en PET-CT. No se hicieron biopsias confirmatorias o disección para confirmar estos ganglios, y el control se hizo vía también los criterios de RECIST, ¿no? Tenemos ahí también los constraints de los órganos de riesgo, y los volúmenes de tratamiento se revisaron en otra institución también. ¿Qué volúmenes de tratamiento se usaron? Cuando no había evidencia clínica de adenopatías, lo cual, según el estudio, se hizo en algunos casos con tomografía y en otros casos con tomografía y PET-CT, el estadiaje, ¿no? Cuando no había evidencia de ganglios, pues se utilizaba un campo solo de ganglios pélvicos, ¿no? Hasta la bifurcación. Cuando había ganglios positivos pélvicos, se utilizaba también campos paraórticos hasta el nivel de los vasos renales, y cuando habían ganglios paraórticos, se hacía también un campo extendido hasta el nivel de los vasos renales. Entonces, quimioradioterapia, mejor dicho, más terapia adyuvante, produce una buena tasa de control, ¿no? Regional. Y la radioterapia pélvica, cuando la enfermedad es clínicamente negativa, siempre y cuando haya sido estadiada con PET-CT, es suficiente. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, los 95 pacientes, 25 meses de seguimiento, y el 58% de ellos tenían ganglios positivos, y en total, no tenían solo uno, sino habla del total de ganglios, que eran 300. La tasa de control, ¿no?, regional a los 3 años fue 91% en estos pacientes con ganglios positivos, y cuando eran ganglios negativos se trataban con solo un campo pélvico en vez del campo extendido, ¿no?, hasta paraórticos, y este control fue 80% cuando el paciente solo estaba estadiado con tomografía y 100% cuando el paciente estaba estadiado con PET-CT. Un muy, muy buen control en realidad, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que el tamaño ganglionar, ¿no?, y el sub eran predictores del control regional. Entonces, ganglios con menos de 2 centímetros, pues tenían un mejor control, 100%, comparado con más de 2, y ganglios con un sub de menos de 10.6 tenían igual este control de 100%, comparado con los que tenían un sub mayor de 10.6. Entonces, estos factores eran predictivos, como vemos, que también tenían significancia estadística, ¿no? Entonces, ¿qué está prediciendo el control local? El tamaño de los ganglios, como vimos el sub, la histología endometrioide y una dosis mayor de 55 Grays o igual a 55 Grays también eran predictores, ¿no?, como podemos ver en este slide. Además, cuando la mayor parte de los ganglios son menores de 2 centímetros, hubo un buen control, y hay buen control con mayor de 55 Grays siempre y cuando los ganglios sean menores de 2 centímetros, en cuyo caso el control empieza a disminuir, ¿no? Hubo mínima toxicidad, como estamos viendo. Los efectos grado 3 o más fueron pocos. Hubo hilo posoperatorio en 8 pacientes. Hubo toxicidad grado 3 o más fuera del periodo perioperatorio en 3 pacientes, y no hubo toxicidades
duodenales grado 3 a más, ¿no? Considerando la zona que se está irradiando. ¿Qué se puede concluir aquí? Este es el estudio más grande para examinar las tasas de control regional con quimiorradioterapia en este tipo de pacientes, ¿no? Las tasas de falla ganglionar son bajas a pesar de la carga, ¿no?, ganglionar que había, y las tasas bajas de resección ganglionar, como ya explicamos anteriormente, que se dispuso en el estudio. La dosis respuesta fue muy buena por cuando se utilizaban los 55 Grays en 25 fracciones, y fue considerablemente mejor para los pacientes de menos de 2 centímetros, ¿no? En los ganglios, con un tamaño medio de 1.2. No hubo fallas ganglionares cuando los pacientes que tenían ausencia de ganglios no clínicamente comprometidos tenían estadiaje con PET-CT, ¿no? Lo que sugiere que en esos pacientes hacer radioterapia solo al campo pélvico sin tomar el campo paraórtico es suficiente para un excelente control local. Muy bien. Resumiendo lo que hemos dicho, entonces parece ser que el boost SBRT es una buena opción a tomar en cuenta en el contexto del cáncer de cuello uterino que tiene contraindicación técnica o médica para la radioterapia. Los avances en el tratamiento multimodal han mejorado la sobrevida de los pacientes de cáncer de endometrio 3 con histología serosa y en el setting, ¿no?, de la radioterapia previa al acto operatorio en los pacientes que tienen que tener esta disposición en cáncer de endometrio, estadio clínico 2 a más, la dosis de 55 Grays o más tiene impacto en el control de las adenopatías, ¿no?, menores a 2 centímetros. Y cuando se estadia a estos pacientes con PET-CT, es suficiente el utilizar un CTB que cubra cadenas ganglionares pélvicas. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Pari. Muchas gracias por su presentación. En la siguiente parte continuaremos entonces con las preguntas, pero antes quiero saludar también a los amigos de Latinoamérica que se han unido en este módulo de ginecología y que están presentes de parte de la Sociedad de Radioterapia de Perú y de la Junta Directiva. Quiero mencionar también que esta educación a distancia, esta educación continua, es una gran herramienta en la actualidad para todos los especialistas, sobre todo en lo que significa el tratamiento con intención curativa, como efectos secundarios, como se ha mencionado. Tenemos algunas preguntas entonces de los presentes. Una pregunta para el doctor Custodio, ¿no? La pregunta es comentario sobre la necesidad de irradiar toda la longitud de la vagina al momento de dar braquiterapia. ¿Es necesario en histología seroso-papilar y células claras? Bien, ante todo, buenas tardes con todos. Agradecer una vez más la invitación y gusto verlos y saludar a muchos de los que fueron mis maestros en neoclásicas. Bien, con respecto a lo que es la variante seroso-papilar, células claras, que son definidos como tal, como mal pronóstico, realmente no existe una evidencia o una estandarización con respecto a la radiación en toda la vagina en estas serologías. Lo que sí hay es dos situaciones con la braquiterapia. Primero, que si es una tumoración grande al inicio, con gran compromiso de la parte ísmica, en el cual recomienda, si hay compromiso ísmico, sí recomiendan hasta la parte del tercio medio. Si no lo hay, solamente limitarse a la parte de la cúpula, ¿no? Eso sí está escrito. También dicen que si hay compromiso linfovascular, es mejor dar definitivamente, asegurarnos más en la radioterapia externa, cubrir toda la parte de la radiación de vasos linfáticos obturadores y la fosa obturatriz, pero no refiere con respecto a la necesidad de irradiar toda la parte vaginal en estas serologías. Quizá probablemente por una parte de temor, dado la gran
agresividad de estas estirpes, se podría tender a irradiar toda la parte vaginal, pero realmente no hay nada demostrado con ello. Lo que sí se sabe que la mayor posibilidad, si bien es cierto, recurrencia cúpula existe, pero es más probable el fracaso a nivel pélvico que a nivel cúpula, propiamente dicho, y a nivel distal. Es por eso que en estos pacientes sí se recomienda definitivamente estar el tratamiento, por decirlo así, completo, quimio-radio, y la braquiterapia definitivamente como un tratamiento sine qua non, pero no hay un estudio como tal que nos haga la necesidad de irradiar toda la vagina en estas serotipos. Lo que sí está bien establecido es que en estos dos tipos de variantes o de endometrio de alto riesgo hay que tener mucho cuidado con el contorneo de la parte pélvica, ¿no? Fosa obturatriz, ganglios obturadores, la parte pélvica como tal, ilíacas, y definitivamente eso es lo que hace mención. Bien, tenemos otra pregunta para el doctor Pari, y la pregunta sería si considera que la SBRT podría sustituir la braquiterapia. Llama la atención que en braquiterapia volúmenes del GTB residual mayores de 30 centímetros requieren intersticial. Volúmenes de 125 centímetros cúbicos en el estudio presentado generaría una heterogeneidad similar a la braquiterapia. En tanto volumen, ¿podría ser poco factible para los órganos de riesgo? ¿Qué opinión tiene, doctor? ¿Podríamos reemplazarlo? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente 125 es un volumen grande que lógicamente lo pusieron como, digamos, un stop, como un criterio de exclusión para que los pacientes que tuvieran mayor volumen que eso no pasaran. Sin embargo, considero, y es bastante claro que es un volumen grande y que va a tener esa heterogeneidad que tiene la braquiterapia, pero a nivel de la práctica diaria, esta heterogeneidad dentro del volumen de irradiación que nosotros tenemos, ¿no? De nuestro punto A, si lo queremos decir ahí, o nuestro CTV de alto riesgo, cuando estamos utilizando ya 3D o guía por imágenes, hay heterogeneidad, ¿no? Hay una dosis bastante incrementada en el aplicador o al lado del aplicador, y eso no, digamos, no va en desmedro de la inclusión de la braquiterapia como una buena forma de tratamiento y como también una forma de cuidar, ¿no? Con la técnica adecuada los órganos de riesgo. O sea, en definitiva, por ese criterio del volumen adecuado y por la heterogeneidad de las dosis, no pienso que podríamos simplemente por eso decir que la SBRT podría reemplazar a la braquiterapia. Yo pienso en ese aspecto que cuando busquemos alguna técnica de reemplazo de otra, deberíamos atendernos mucho, primero, a mejorar, ¿no?, los objetivos, los endpoints en relación a la enfermedad, ¿no?, el control local, la sobrevida específica, la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida general, y en un segundo plano, que también es importante, ¿no?, el aspecto del control y el cuidado de los órganos de riesgo. Si alguna técnica es mejor que otra en esos dos aspectos, yo creo que ahí se puede hablar, ¿no? Comparando de que supuestamente podríamos decir esa técnica es mejor que la braquiterapia. Sin embargo, bueno, como ven estos estudios y otros no, todavía no se logra. Otra pregunta, doctor Custodio. En caso de que el carcinoma de endometrio no operable por asuntos médicos o técnicos y no candidato a quimioterapia, ¿cuál es la dosis de radioterapia y braquiterapia que podría sugerir? Bien, con respecto a esa situación, realmente sí lo hemos visto con cierta frecuencia. Quizás hay dos situaciones particulares con respecto a radioterapia en el caso de no quirúrgico. La primera y creo que es un estándar, un paciente en el cual no sabemos el estado de la parte ganglionar. La irradiación a campo extendido pélvico paraórtico es definitivamente algo mandatorio. Si lastimosamente el paciente no es tributario a la parte quirúrgica, pélvico paraórtico debe ser el estándar. Vuelvo a repetir, estamos saliendo de todo el contexto, estamos hablando de una situación particular.
El gran problema es que al irradiar tanto volumen se nos ve complicado que muchos de esos pacientes que no se pueden operar o que no tienen criterios quirúrgicos, generalmente tienen obesidades mórbidas y realmente la parte de la simulación, la planificación es un dolor de cabeza. Eso es por un lado. Por la parte de la dosis, efectivamente creo que todos estaríamos de acuerdo en dar la dosis mínima a la parte pelvis, 50 Grays, y con la parte de 45 Grays en la parte paraórtica. Incluso algunos hablan de poder dar a todo el périco paraórtico 50 Grays, considerando de que definitivamente el paciente solamente tiene, entre comillas, enfermedad subclínica que no lo podemos demostrar con la patología. Obviamente no estamos hablando de dosis en pacientes que tienen ganglios pélvicos más de 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, 3, tanto a nivel périco parótico, que ahí sí tenemos que ir a bus hasta 60, e incluso en la parte pélvica, algunos bibliografía menciona 66 Grays. Sacando de eso, creo que lo estándar sería la mínima dosis de 50 Grays a la pelvis, la parte paraórtica. Con respecto a braquiterapia, realmente lo que sí recomiendan es que es mejor en los pacientes que por A o B no son operados, utilizar la braquiterapia intersticial. Aparentemente daría una mejor conformación, realmente no lo encuentro mayor quizás diferencia, pero lo que sí está establecido en la literatura es que es mejor la braquiterapia intersticial en esos casos, ¿no? Pero con respecto a la dosis, bueno, tenemos bastantes posibilidades de utilizar fracciones de 3, 4, 5, realmente quizás con mi opinión personal daría la menor cantidad de dosis teniendo en consideración ya la gran toxicidad por el campo extendido, ¿no? Entonces, más aún si es obviamente una paciente joven, ¿no? Entonces, y bueno, si no hay una enfermedad clínica a nivel vaginal, creo que tranquilamente con 3 mínimas aplicaciones de braquiterapia podríamos soslayar. Recordar que la braquiterapia es un complemento, por decir, el plato fuerte en la parte de cáncer ginecológico, en la parte externa. Siempre hemos dicho que si el paciente no responde a la externa, la braquiterapia hasta cierto punto ya estaría de más. Pero en este caso particular, en el cual aparentemente es un paciente con cáncer de endometrio demostrable, no tenemos posibilidad quirúrgica alguna, definitivamente ir a la parte pélvico paraórtico debe ser un estándar. Si es que está en nuestros medios las posibilidades de utilizar braquiterapia intersticial, también es otra recomendación que se daría. Con respecto a la dosis, creo que la mínima cantidad de braquiterapias definitivamente sería siempre lo ideal, ¿no? Gracias, doctor Custodio. Queremos dar micrófono a la doctora Flores, que está haciendo una pregunta, por favor. Sí, doctora Flores. Tenemos otra pregunta para el doctor Pari. A ver, un segundo. Doctor Custodio, una pregunta. ¿Qué medidas ha tomado en su centro para poder preservar esta función sexual en pacientes con cuello uterino tratados con radiación? Bueno, realmente lo que más hemos tenido a bien es el seguimiento de los pacientes post-RT, realmente para ver el tema de estenosis. Más o menos, yo estoy aquí en Chiclayo de 2016, de 2017 hacia adelante, bueno, hasta esta fecha hemos tratado de hacer 2 cosas con respecto al seguimiento de los pacientes. Primero, definitivamente, aconsejar a partir de los 3 meses post-RT la posibilidad de pueda tener un equipo de separador vaginal y sobre todo cremas estrogénicas. Eso realmente ha ayudado mucho a los pacientes, no solamente desde el punto de vista de las molestias como sequedad, sino también evitar dispareunias, ¿no?
Definitivamente todavía tenemos problemas con respecto a homogeneizar las dosis y los constraints de la parte vaginal, pero creo yo que ahorita, a raíz de todo esto, serviría definitivamente para poder unificar, pero sobre todo evitar estas complicaciones a base de seguimiento, ¿no? Podríamos también tratar de aplicar de la charla que di con respecto al estudio de japonés, en el cual ver la palidez como predictor de posible estenosis, ¿no? Lastimosamente, es una crítica constructiva a ese estudio, no hay descripciones exactas con respecto a qué definimos como grado 1, grado 2, grado 3. Para un colega podría ser una vagina pálida, para mí podría ser grado 2. Entonces, ahí es el discernimiento. Lo que sí está claro es que una palidez vaginal post-control de radioterapia sí es predictor de una posibilidad de estenosis. Y eso creo que todos nosotros deberíamos comenzar a tenerlo en consideración, debido a que definitivamente cervix es una de las patologías que más tenemos en nuestro país, ¿no? Lastimosamente. Gracias, doctor Custodio. Tenemos otra pregunta para el doctor Pari. En caso de contraindicaciones o problemas logísticos para desarrollar braquiterapia o SBRT, en el mejor de los casos, ¿existe alguna forma de completar un tratamiento con radioterapia externa, sea 3D o 2D? Bueno, generalmente cuando ha habido estos casos, y remito a la experiencia que tenemos, creo, en muchos centros, se ha tratado de completar un boost con arcos, ¿no? Para evitar, de alguna forma, continuar con los mismos sitios de entrada y tratar de llegar a una dosis de aproximadamente 66 o 70 grays, lo cual, bueno, hay que decir, la verdad, no es comparable a poder utilizar la braquiterapia. Lo que deberíamos nosotros tener en mente en ese sentido es que hasta este momento cualquier cosa que no sea braquiterapia no va a dar el resultado más óptimo para el paciente en el contexto de cáncer de cuello uterino. Entonces, tal vez una mejor opción, si es que cabe, es antes de utilizar un boost, ver si el paciente, o sea, si es por una contraindicación técnica, o sea, nominalmente no tengo braquiterapia en mi servicio, ver la forma que el paciente pueda recibirla en otra institución. Que, bueno, por la logística que tenemos aquí en nuestro país, eso no es nada raro, ¿no? Muchos pacientes, por ejemplo, les pongo el caso de Cusco, que cuenta ahora con un centro de radioterapia, pero no braquiterapia, entonces son referidos, y lo más cerca es, muchas veces los refieren a Arequipa para realizar este tratamiento. Igual, actualmente Irensur, que no cuenta en ese momento con braquiterapia, nos refiere a nuestro servicio para el tratamiento, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y creo que es lo que nosotros debemos tener en mente. Si la contraindicación es porque no tengo braquiterapia, tratar de coordinar dentro de la articulación del sistema de salud para que pueda recibir su braquiterapia. Si no hay forma, bueno, ahí entran a tallar todas estas cosas, ¿no? La contraindicación, por otro lado, si es que puedo obtener un boost con SBRT o, bueno, en este caso, lo que estamos comentando, ¿no? El boost que se puede dar por 3D o se puede dar por técnica 2D porque se ha dado, y quien ha usado 2D o todavía lo usa, le va a llegar algún caso de esos que no puede hacer la braquiterapia y que tiene que hacer este boost, ¿no? Sin embargo, o sea, para redondear esta idea, lo ideal sería que el paciente reciba braquiterapia. Y nosotros en nuestra mente buscar los medios posibles para que esto sea factible. Gracias, doctor Pari, por la respuesta. Tengo la última pregunta para el doctor Custodio. Mencionarle que ahora los oncólogos médicos prefieren en el cáncer de endometrio desde estadios 2 dar quimioterapia, al menos 2 ciclos de iniciar la radioterapia, posterior concomitante y completar 6 ciclos. ¿Qué opina de esto al retrasar la radioterapia externa? Es una pregunta que pudiera responder ambos, por favor. Bien, bueno, con respecto a los resultados de este estudio del PORTEC 3, creo que está definido de que, en general, en ginecología oncológica, radioterapia tiene, nos gusta o no con la parte clínica, sin entrar a enfrentarnos, tiene mayor preponderancia,
¿no? Definitivamente cirugía, radioterapia con braqui, creo que la parte, casi en todos los cánceres ginecológicos, exceptuando ovario, definitivamente tiene mucho más prevalencia y utilidad. Queda demostrado con el Portec 3 que aporta más toxicidad y que definitivamente no ofrece mayor mejora en la sobrevida global, exceptuando en los pacientes de alto riesgo. Entonces, creo yo que bajo esta perspectiva y teniendo en consideración este estudio reciente, deberíamos optar por ello, no retrasar la radioterapia en estadios en el cual realmente 1, 2 y bajo riesgo, riesgo intermedio, en el cual realmente la radioterapia con la braqui está y ofrece mayores beneficios no solamente en el tiempo de recurrencia de enfermedad, sino también en sobrevida global. Quizás la quimioterapia sí cobra una preponderancia en alto riesgo, específicamente en los de histología desfavorable, y que aún así igual la quimioterapia le da un pequeño valor agregado, pero igual el común denominador es el tema de radioterapia, exceptuando, como repito, estas dos histologías desfavorables o histologías desfavorables, en el cual la posibilidad de falla no es tanto a nivel local, sino también a nivel sistémico. Creo yo que no se debería retrasar por ningún motivo. En el caso particular de un estadio 2, si no es considerado un alto riesgo, realmente, a mi opinión personal, no tendría mucha utilidad, más bien todo lo contrario, ¿no? Retrasar la radioterapia y braquiterapia podría repercutir bastante en su pronóstico del paciente. Gracias, doctor Custodio. Como última pregunta, para extenderlo, la pregunta sería, el tratamiento de radioterapia externa a la pelvis más el retroperitoneo, ¿qué sugiere? ¿Preferencia hacerlo simultáneamente o en 2 tiempos? Bueno, yo creo que depende de la técnica que podamos usar. En realidad, nosotros usamos 3D, nosotros usamos a veces también 2D, pero hemos logrado completar los tratamientos simultáneamente muchas veces, y algunas no. Yo creo que si hubiera más conformalidad, si uno puede utilizar IMRT, ¿no? Para arriba, a ojo cerrado deberían plantearse siempre la posibilidad de hacerlo simultáneo, a menos que vean que el paciente, por alguna condición aparte, pudiera necesitar, ¿no? O pudiera no tolerar el tratamiento, y ocurre, ¿no? Tenemos pacientes a veces que uno los ve, digamos, fit, son pacientes con un índice de masa corporal adecuado, jóvenes, entre 35 o 45 años, pero no les va bien con el tratamiento, y es porque hay un componente emocional o de ansiedad, ¿no? Estamos viendo cómo en estos casos, ¿no? En los estudios que hemos presentado, la calidad de vida es importante, y a veces esta calidad de vida antes del tratamiento, solo por el hecho, ¿no? De tener la enfermedad y de someterse a todo esto, ¿no? Que es el tratamiento, que no es largo, que no es como decir, ¿sabes qué? Te voy a dar este día esto y mañana vas a estar bien, aumenta niveles de ansiedad, de estrés, y a veces hace que los pacientes no toleren también el tratamiento. Yo creo que todo el mundo en algún momento ha tenido algún paciente con una toxicidad porque ha venido con náuseas, vómitos y tiene 2, 3 días de tratamiento. Es ese tema, ¿no? Creo que es parte de nuestro arte poder ver a un paciente que está con esas características. Porque si tiene esas características y aparte de eso le vamos a ofrecer radioterapia a la pelvis, más parabórticos, más quimioterapia concurrente, entonces lógicamente que no lo va a soportar. Entonces depende de esas dos cosas, ¿no? De tu capacidad, de las técnicas que tengas para conformar el tratamiento y del paciente que tengas al frente. Claro que de preferencia, si todo está bien, lo más lógico sería que el tratamiento sea simultáneo. Si me permite aportar, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pari, efectivamente que mientras utilicemos la mejor técnica, si es que se puede, y reducir los tiempos, en buena hora. Lastimosamente en el país tenemos bastante heterogeneidad con respecto a las técnicas. Creo yo que de alguna otra forma el objetivo debe ser irradiar de la mejor manera posible de las indicaciones específicas a nivel, sobre todo parabórtico, pero también hay un detalle, ¿no? Tratar de minimizar los efectos adversos. Particularmente he visto pacientes que en la parte pélvico-parabórtico la náusea y el vómito es bastante grande, que muchas veces ha sido mermada con aprepitan, por ejemplo, o con ranicetrón, y que han podido tolerar bastante bien. Y con respecto también he visto bastante mielosupresión, ¿no? Los pacientes tienen tendencia, obviamente, si irradian una muy buena cantidad
de estructura de médula ósea, y eso también es otro problema, y por lo tanto el seguimiento con la parte de hemogramas también quizás debería acuciar en la parte pélvico-paraórtica. Independientemente de eso, creo yo que tratar de hacer con lo que se pueda. Si en tu centro o en el centro cuenta con técnicas especiales que permitan definitivamente acortar los tiempos, definitivamente sería lo ideal, pero si tampoco no se tiene, creo yo que ahí no solamente estaríamos en la mano con respecto a el tratamiento de radioterapia sí, sino también con el tratamiento complementario, cómo disminuir las náuseas, cómo utilizar quizás antagonista 5-HT3 para disminuir la náusea post-RT, quizás hemogramas seriados para detectar, por ejemplo, la parte de pancitopenia que se ve, he visto pacientes con périto paraórtico extendido, y bueno, definitivamente creo que bajo estas circunstancias, cada centro tendrá que tomar una decisión en bien del paciente, pero sobre todo tener las indicaciones bien claras de la indicación de la parte paraórtica, sobre todo. Bien, muchas gracias, doctor Custodio, doctor Pari. Quiero agradecer entonces a nuestros colegas y amigos que han estado presentes en el módulo. No se olviden de contestar esta breve encuesta virtual para satisfacción del curso. Quiero mencionar también de que el día sábado próximo, 8 de agosto, tenemos el siguiente bloque, el tercer módulo de próstata. Están todos invitados, agradecemos a más de 100 participantes en este módulo de ginecología. Doctor Custodio, doctor Pari, muchas gracias por sus magníficas presentaciones. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a todos, a muchos amigos de hace mucho tiempo que también me encuentro por acá. Gracias por esta oportunidad, ¿no? De ver, de estar más unidos con los que no veo hace mucho tiempo, de Lima o de otros países. Y bueno, nos veremos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias.